Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias de verdad a todos nuestros amigos de Teleradio América que están con nosotros y de Super TV 55 en Santiago. Vamos a decirlo con mucha propiedad para todo el mundo. Ambas redes sociales también muy visitadas de las dos televisoras están con nosotros y los recursos que nosotros tenemos también en los programas nuestros, también en los recursos de nuestro invitado del día de hoy, que hemos decidido, como ustedes habrán notado, que no hay comentario al inicio, porque el acontecimiento que vamos a comentar y otros acontecimientos sucedáneos o complementarios en el ámbito económico obligan a que este programa se haga de manera monográfica, relacionado con la economía. Yo sé que ustedes nos van a agradecer que dejemos para la próxima semana el tema haitiano y otros temas también de naturaleza jurídica que están en el ambiente, o que lo dejemos para el programa Tiempo Medido en la próxima semana, porque este es un tema esencial para la nación dominicana. Yo he tenido la suerte de que Henry Gebrán, uno de los economistas más acuciosos y de mayor credibilidad en el país, haya aceptado mi invitación, porque de él vamos a hablar de una decisión del Banco Central de la República Dominicana, y eso nos va a motivar a hablar de todo el presente y el futuro inmediato de la economía nacional, fundamentalmente sostenido en lo que los economistas llaman el sector externo, lo que pasa en el mundo en materia económica que impacta sobre las cuentas nacionales. De manera que saludo, camarada Fran, ¿cómo tú estás? Muchas gracias por la invitación, Orión, un placer estar de nuevo contigo en tu espacio. Sin que sea un gesto de cortesía, sino de mucha sinceridad, tú eres uno de los economistas que habla español a pesar de tu francés, porque los economistas cuando son muy técnicos hablan ucraniano. Tú oyes, tú estás oyéndolo, pero tú dices, ¿qué es lo que está diciendo? Y la gran masa ya cede a todos los medios de comunicación y a las redes, y por eso hay que hablar, hay que ser muy pedagogo cuando se trata de economía. El economista más pedagogo se llamó Juan Bosch. Yo he escuchado archivos de programas de radio donde diariamente le enseñaba a la gente creando ciudadanía. Sí. Eso era algo muy interesante. A veces tú sabes que los sistemas políticos le huyen a esto, porque entienden de manera, yo creo, muy equivocada, de que es mejor tener una ciudadanía un poco bruta, porque es más fácil manipularla. Y yo creo que es muy equivocado. Sí. Yo creo que es muy equivocado, y vemos los ejemplos de las democracias que han podido avanzar. Han avanzado sobre la base de que los ciudadanos ejercen mejor, su acción de ciudadanía, y parte de eso, tener los elementos, y yo creo que aquí la gente es muy inteligente. La gente sabe mucho. Sí, nos convierten en habitantes, sino en ciudadanos. Efectivamente, por eso es bueno explicar. Y mira, yo me he dado cuenta, la gente entiende. La gente sabe mucho. Sí. Mira, yo siempre he dicho que algún día habrá que darle un premio Nobel de Economía a las amas de casa dominicanas, porque tienen un talento extraordinario. El manejo de las cuentas nacionales son extraordinarios. Entonces, yo creo que es bueno tratar de explicar las cosas, que la gente entienda, y si la gente entiende lo que está pasando, entonces puede enfrentar mejor las circunstancias. Henry, en la víspera, la reunión tiene un nombre técnico, la reunión del Banco Central determinó el incremento de lo que le llaman la tasa monetaria de referencia, de 3 puntos porcentuales anual a 3.50. Ustedes dicen 50 puntos básicos. Hasta ahí estamos hablando ucraniano. Sí, porque 100 puntos básicos es igual a 1%. Sí, entonces como 1% es chiquito, entonces yo creo que son 100 puntos básicos, entonces ya 100 es mucho más grande. Es más grande. Y 50, entonces, que es la mitad de... subió 50 puntos básicos, impresiona más que decir, mira, subió 0.50%. Sí, eso es verdad. Dime qué impacto inmediato tiene sobre la economía dominicana esa decisión del Banco Central. Yo sé que se va a reflejar en un incremento, no sé a qué nivel, de la tasa de interés bancaria,
¿Y qué significa en sentido general? ¿Cómo no? En la economía dominicana hay unos precios que son fundamentales. Para mí hay 3 o 4 precios que sirven de referencia, que te condicionan un poco el movimiento de las cosas. Uno es el precio del dólar. Sí. Y efectivamente este año tuve un año completamente atípico. El presupuesto que se había aprobado final del año pasado contemplaba que el tipo de cambio iba a cerrar en 64 por 1 y por dicha eso no pasó. Iba a estar cerrando cerquita de 57, un poquito por debajo, un poquito por encima, pero vamos a decir 7 pesos por debajo lo que estaba previsto. En 57.5 hoy. En la medida en la cual sube el dólar, suben los precios, porque dependemos de muchos componentes importados. Unos ganan, los que reciben remesas, porque entonces reciben más pesos por sus dólares. Otros ganan, pues los exportadores, pero entonces pierden los importadores, los consumidores en general. Otro precio que es muy importante, lamentablemente, es el precio del petróleo. A diferencia del tipo de cambio, eso ha sido la muy mala sorpresa de este año, $47 a principio de año el barril de petróleo, llegó hasta $85, está en 78, 79 en el día de hoy, demasiado alto, y ya está muy por encima, casi $20, por encima de la expectativa que hay para el 2022. Entonces, ese es un segundo precio muy importante, y para que entendamos que por cada punto que sube el barril de petróleo, le cuesta a la economía dominicana 4.000 millones de pesos, que se esfuman por un pobre dolarcito. Por un dólar. Entonces, ese es un precio muy importante en la economía. Y creo que el tercer precio muy importante es el precio del dinero. ¿Y cuál es el precio del dinero? La tasa de interés. Porque efectivamente es la tasa que te cobran los bancos cuando tú tienes un préstamo, o peor, cuando tú tienes una tarjeta de crédito, donde ahí la tasa de interés es muy alta, 50, 60%, ¿no? Al año. Entonces, el Banco Central, dentro de sus principales atribuciones, y probablemente su principal atribución clásica, tradicional, es tratar de evitar que los precios se disparen. O sea, el guardián de la inflación en una economía moderna es el Banco Central. Claro que con la crisis hemos visto que los bancos centrales alrededor del mundo, y República Dominicana no escapa a esa realidad, empezaron a cuidar otras cosas, como el mismo crecimiento de la economía. Hemos visto, inclusive en el caso dominicano, había sido fundamental el accionar del Banco Central el año pasado, con muchas facilidades, mucho dinero que se mandó a la economía real a través del sector financiero, casi 4.5% del PIB de facilidades. En términos absolutos, 220.000 millones, ¿verdad? Sí, o sea, una cantidad muy importante de dinero. 4.5% del PIB. Eso es más de lo que el gobierno le da, para que la gente pueda entender bien, de lo que el gobierno destina a la educación. Sí, eso fue un impacto muy importante. República Dominicana fue uno de los países del continente que más esfuerzo había dado con porcentaje del PIB, o sea, el segundo o tercer lugar, lo cual explica de cierto modo, ¿no?, la velocidad y el vigor, ¿no?, de la recuperación económica, porque este dinero pues ayudó a movilizar la economía. Entonces, pero todavía el propósito principal de un banco central es cuidar la inflación, el nivel de precio, la estabilidad de precio, que son los términos que se utilizan. Entonces, frente a esta situación, yo siempre yo visiono al gobernador del Banco Central un poco como el DJ de la economía, ¿no? Él tiene un tablero con varios cursores, entonces con los cuales él puede jugar. Y una de las cosas con la cual está jugando para movilizar la economía, canalizarla, es la tasa de interés. Eso lo voy a explicar muy sencillamente. Cuando la tasa de interés sube, el dinero cuesta más caro. Por estar costando más caro, entonces la gente pide menos financiamiento. Eso tiene tendencia a enfriar la economía. Típicamente se utiliza esta medida de subir
la tasa de interés cuando pasan dos cosas, que a veces termina siendo muy similar. Cuando la economía se sobrecalienta, lo cual quiere decir que está creciendo demasiado rápido y muy por encima de su potencial. Sí. Entonces la gente decía, pero ¿y qué hay de mal en eso? Que está, bueno, es lo mismo que, mira, lo mismo que cuando usted maneja el vehículo, o sea, es bueno que vaya hasta cierta velocidad, pero no cuando ya usted se pasa de 120, 130, cualquier incidente, ya usted está empezando a rozar la zona de peligro. Pasa lo mismo con la economía. Si se sobrecalienta, si se crece demasiado rápido, la economía dominicana, entonces empieza a haber fuerte demanda de importaciones, entonces empiezan a haber una serie de presiones. Y la otra razón es típicamente lo que se utiliza en otras economías, es que cuando la inflación sube, más allá de lo que es el objetivo este año era 4% más 1 menos 1. Ese era el rango que se estima una inflación normal en la República Dominicana, es un 3 y un 5%. ¿Cuál ha sido la realidad? En agosto, si no va a recordar, en julio, perdón, de este año, se llegó al pico de inflación de los últimos 12 meses. La inflación superó el 10%. Por primera vez desde octubre del 2018. Leonel Fernández era presidente todavía. O sea que estamos hablando ya de bastante tiempo. Y ya una inflación de doble dígito, o sea, superior al 10%, es un problema. Y la perspectiva es que efectivamente, producto en gran medida del COVID por partida doble, se puso mucho dinero en la economía a nivel mundial, no solo en la República Dominicana, y sin duda alguna en algún momento este dinero termina produciendo inflación, porque si yo tengo mayor cantidad de papeletas que antes, pero enfrente de la misma cantidad de bienes, los bienes se encarecen. Entonces los bienes se encarecen porque de cierto modo la moneda ha perdido un poquito de su valor. Entonces, puede ser que haya algo, aunque las autoridades hasta el momento han sido muy prudentes en esto, de decir, no, en grandes cuentas, lo cual no deja de ser cierto. La inflación que tenemos en la República Dominicana es principalmente una inflación importada, porque como dijimos al principio, el precio del petróleo se ha disparado, el precio de los alimentos peor todavía, el precio de los materiales de construcción peor. Entonces, eso ha hecho que las perspectivas es que la inflación va a seguir creciendo. Perdóname que te interrumpa, sería entonces una doble situación negativa. Primero, el impacto externo sobre el incremento de los commodities, tanto de origen los carburantes como el petróleo, como los alimentos, es verdad. Además, la interrupción de la cadena alimenticia, el tema de los fletes, pero también internamente demasiado dinero circulando en la economía que encarece aún más lo que viene caro. Sí, entonces esto hasta el momento, vamos a decir aquí, hasta el comunicado que ya oficializa de que sube la tasa de interés en respuesta a esos dos fenómenos. ¿Cuál era la tasa de interés antes perdóname, cuál era? Mira, la tasa de interés ponderada promedio en la banca, en el sistema de intermediación financiera. Mira, antes del COVID estaba en 13%, la tasa activa. La tasa activa es la tasa que le cobran a ustedes en sus préstamos. La tasa pasiva siendo la poca tasa que les pagan cuando usted deja el dinero en el banco. Hasta a veces le cobran por dejar el dinero en el banco, ¿no? Entonces, esta tasa activa en marzo 2020, o sea, justo antes del COVID, estaba en un 13%. Un año después, marzo 2021, producto de esas facilidades del Banco Central, la tasa había bajado hasta un 10%, bastante bajo. O sea, ¿bajó a un 10 o bajó a un 10? A un 10. O sea, bajó de 13 a 10%. Promedio, promedio, no, claro. Porque hubo mucho financiamiento a un 8%. Sí, entonces, esto ha sido algo que también ha facilitado, ¿no? Y entre marzo 2021 y el cierre de octubre, que es el último cierre oficial que tenemos, estaba en un 11%. Había subido un poquitín. Producto también de que ya el Banco Central, que es importante mencionarlo,
a partir prácticamente de mitad de julio, ha empezado a recoger. A represar de nuevo. Efectivamente. Entonces, sí. Eso fue la primera parte del plan, de volver a una normalidad. La segunda fue entonces este anuncio de subir la tasa de 3 a 3.5%. Vamos a pararnos ahí, porque nos están pidiendo un cambio. Yo quiero decir a nuestros amigos televidentes que estamos tratando la decisión del Banco Central, poniéndola en contexto de una situación de inflación, no se va a decir galopante, pero si el Banco Central no hubiese tomado esa medida, en diciembre hablaríamos de una inflación galopante, es incontrolable, porque la cantidad de recursos que va a estar en la economía, más que no se ha resuelto el problema del impacto del sector externo, hubiésemos tenido una situación mucho más inmanejable, vamos a decir. Fue a la vez correctivo y preventivo. Y preventivo, muy bien. Vámonos a un cambio. Este tema es muy interesante porque este tema tiene que ver con su familia. Por eso este programa lo hemos asumido totalmente para hablar de la decisión del Banco Central de aumentar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos. Ya ustedes saben por qué se dice así. Nos vemos en un momento, señores. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando. Siempre lo ha hecho. Ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Una comisión especial de diputados estudia el proyecto de presupuesto complementario del Poder Ejecutivo 2020-2021 para introducirle cambios en lo relativo a ingresos y gastos, dejando inalterables las necesidades de financiamiento para este año. Recibió a José Rijo Presbot, director de presupuesto, para analizar la pieza. La crisis de Haití fue analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores con Iván Ernesto Gatón Rosa, experto en diplomacia y derecho internacional, quien consideró la situación del vecino país una amenaza para la República Dominicana. La Cámara de Diputados organizó la conferencia Dominicana se transforma, pronunciada por el escritor y entrenador estadounidense John Maxwell.
El presidente Alfredo Pacheco valoró las enseñanzas del conferencista para que cada persona asimile los cambios que necesita en su vida. Más temprano, Pacheco recibió al presidente y expresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández Montañez y Jaime Perelló. Acordaron una agenda bilateral para acercar los países a un objetivo común de desarrollo. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Henry, son tantos los temas que te tengo pendientes. Primero decirle a nuestros amigos del Cibao que muchas gracias, toda la región norte, que siempre nos reportan audiencia. Gracias a través de Super TV 55 en Santiago y también a través de Teleradio América. Gracias por estar con nosotros, se lo agradecemos mucho, como a toda esta gran platea y a nuestros amigos de los Estados Unidos, de dominicanos, que vengan, que todo, no olvídense que todo va a estar bien aquí, vengan para acá, hagan lo posible por venir. Nuestros amigos de las islas y nuestros amigos de Europa, muchas gracias por estar con nosotros a través de las distintas vertientes comunicativas que ustedes tienen disponibles. Muchas gracias, de verdad. Henry, te decía que tenemos tantos temas alrededor de este tema básico. Por ejemplo, no quiero que se termine el programa sin preguntarte lo que es una actividad especulativa desde el punto de vista con grandes capitales circulando en la economía, es decir, dinero que sectores influyentes lo manejan y lo llevan a sectores donde tienen ellos gran rentabilidad, pero no la economía. De eso vamos a hablar. Ahora yo quiero que tú me digas a nosotros, los ciudadanos mortales, qué significa el incremento de la tasa de interés en un 3%. De 3 a 3.5%. De 3 a 3.5%. Bueno, obviamente eso se dice a la vez que la tasa de política monetaria y la tasa de referencia, sí, porque es la que marca la pauta. Marca la pauta porque a partir de ahí se están construyendo todas las diferentes tasas de interés, incluyendo las mismas facilidades que a veces el Banco Central concede a los bancos. Entonces, que esa es la principal, porque esa es la que manejan los bancos. Por eso yo digo que esto es uno de los precios más importantes en la economía dominicana y nos habíamos acostumbrado a que se quedara fija desde septiembre del año pasado. O sea, desde septiembre del año pasado, este año, se había mantenido en 3%. Cada mes se reúne la Junta Monetaria, es la que toma la decisión de qué hace. Y ya se veía venir. O sea, cada mes el Banco Central publica el comunicado, ¿no?, de la Junta Monetaria, y un ejercicio interesante, y eso se lo aconsejo a todos los estudiantes de economía, hacer este ejercicio, que es no solamente leer el comunicado, pero la mejor manera de leer el comunicado de este mes es leerlo en paralelo con el mismo comunicado del mes anterior, para detectar los cambios. Y esto es la lectura que hay que hacer de un comunicado de una Junta Monetaria, porque ahí tú ves cuál es la evolución, cómo la gente que tiene que decidir, ¿no?, sobre esas materias tan importantes, cómo está evolucionando, ¿no?, sí, su análisis. Y ya en los últimos 2 meses ya estaban advirtiendo que frente a la situación de inflación, que la economía andaba creciendo muy fuertemente y cada vez más, de forma más acelerada, ya estaban empezando cada mes el párrafo que hablaba del tema de la tasa de interés, empezaba a cambiar. Es muy sutil, son cambios, a veces te dice, mire, estamos muy confiado, el mes siguiente dice estamos confiados nada más. Entonces ya cuando tú lees esto, pasar de muy confiado a confiado, quiere decir algo que tú no puedes leer si tú no lees el comunicado del mes anterior. Por ejemplo, en este comunicado te dicen, la meta de inflación, 4+1, se va a manejarse ahora más moderado, creo que dijeron moderadamente, y la meta se establece para el segundo
para el primer semestre del año 2022. Es decir, antes te decían que eso era temporal. Y que iba a ser final, que la meta se iba a cumplir ahora, al cierre del Entonces, del es muy económico. interesante leer eso, inclusive para mirar, tal los que no son economistas, porque tienen que manejar sus negocios y esto, la mejor manera de leerlo, y lo hace mucho más fácil, ya está casi divertido, ¿no? Sí. Es detectar, mira, dónde hay diferencias entre los dos comunicados, y esto le va a dar buenas indicaciones de por dónde anda la jugada. Y ahí cantada la jugada se tomó. Eric, ¿cuál es, perdona que yo te haga preguntas puntuales, cuál es el circulante ordinario en la economía en términos? Ahí sí, de verdad, me cueste fuera de base. O sea, si te doy alguna cifra, yo voy a estar inventando. Pero hemos estado alrededor de 20.000 millones, porque se duplicó con propósito de la pandemia. Sí, obviamente ha habido una aceleración, tanto en términos de cantidad de pesos como en porcentaje del PIB, efectivamente. Entonces, esto es un objetivo del Banco Central, fue disminuir este circulante para que haya menos presión sobre el tipo de cambio, sobre la inflación, y con este incremento de la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Bueno, y esa es la parte un poco dolorosa para la gente que ahí usted no necesita llamar a su banco, ya el banco automáticamente le va a subir ligeramente la tasa de interés que paga en su préstamo, a menos que tenga una tasa fija. Obviamente, si usted tiene una tasa fija hasta cierta fecha, no va a ser afectada. Por supuesto, cuando se va a renovar, con toda seguridad va a tener que pagar un poquito más. Eso no ocurre con los depósitos que uno tiene. No, es al revés. Cuando baja la tasa del Banco Central, usted tiene que llamar con cierta insistencia al banco para que le baje. Lo mismo, no lo van a llamar para subir la tasa de interés activa, la que paga en su préstamo, pero si usted quiere que le mejore la tasa en su depósito o en su certificado, usted tiene que llamar y llamar probablemente mucho, ¿no? Entonces, la realidad es esta, ¿no? Que teníamos mucha estabilidad, mucha tranquilidad con el tema de la tasa de interés, y efectivamente la tasa de interés va a subir, y me atrevería a pensar, ¿no?, de que es el primero de otros incrementos que veremos durante el año 2022, especialmente si este movimiento empieza también en los Estados Unidos, que hay grandes posibilidades de que efectivamente ya en el 2022 se habla de que la Reserva Federal, que es el equivalente ahí de la Junta Monetaria y del Banco Central, empiece a incrementar la tasa de interés. Por una razón. De hecho, lo adelantó el presidente de la Reserva, que esperó que fuera ratificado, Jerome Powell. Y entonces él dijo que no estaba todavía en su agenda, pero que están pendientes de la evolución del mercado, especialmente en el ámbito de inflación, a los fines de, si es necesario, entonces trabajar por el lado de la tasa de interés. Lo cual eso también, como tú dices, con el lenguaje muy sutil, quiere decir, le vamos a dar por ese lado. Sí, porque lo aconsejable o lo normal o lo natural es que cuando comparamos la tasa de interés de referencia y la tasa de inflación, generalmente si una tiene que ser más alta que la otra, es la tasa de referencia. Cuando la tasa de referencia está muy por debajo de la tasa de inflación, que es el caso de hoy, entonces tengo una situación un poquito... Hay que aumentar la tasa. Hay que aumentar la tasa y al mismo tiempo bajar la inflación. Hoy en día, la tasa promedio de inflación, si hacemos el promedio, la tasa de inflación en los últimos 12 meses, está todavía por encima del 8%. Sí. Y hay todavía, como no se ha terminado de ajustar el precio de los combustibles, como vemos que la inflación sigue avanzando en los alimentos, vamos a esperar ahora a principios de diciembre la publicación mensual que hace la FAO de los índices de precios de los alimentos, pero la publicación que hubo a principios de noviembre fue terrible. O sea, los precios de los principales alimentos, especialmente lo que es cereales y aceites vegetales, está a un nivel que no se veía. Lo que impactan en la industria avícola, en la industria porcina, es decir, pollo, cerdo, grasa comestible y fertilizante. Sí, y por encima, y el fertilizante, porque no solamente el petróleo se disparó, sino el carbón y sobre todo el gas natural, que tiene una implicación sobre el tema de los fertilizantes,
ha hecho de que efectivamente hay una inflación muy acumulada que inclusive a veces los mismos productores nacionales no han podido trasladar completamente el incremento. Lo han hecho porque algunos tenían, por la baja demanda del COVID, todos inventarios a precio viejo, pero que se termina siendo a veces, mira, algo hasta peligroso para los negocios, porque si están vendiendo, usando los inventarios a precio viejo, no están recibiendo suficiente dinero para reponer la misma cantidad de inventario a precio alto. Entonces, habrá de ver en esos meses, y especialmente el mes de diciembre va a ser muy sensible. Sí, en el mes de diciembre te voy a explicar, porque tú me expliques el escenario que vamos probable del mes de diciembre, que está a la vuelta de unos días, pero digamos que para lo que está pasando es como si uno se le incrementaran sus ingresos en su casa. Mira, yo estoy ganando mucho más, no hay problema, pero por el lado del gasto se me está incrementando también. Entonces resulta que dice, pero ve acá, yo estoy ganando más dinero y me encuentro en una situación como de calidad de vida, como cuando no ganaba tanto dinero. ¿Por qué? Bueno, por el lado del gasto también te incrementó. Eso pasa en la economía dominicana en este momento. Hay un exceso de circulante producto de la pandemia. Y ahí, mira, Orión, lo preocupante del tema de la inflación, por eso que las autoridades lo están tomando muy en serio, ¿no? Que se acostumbra a decir que la inflación es el impuesto a los pobres. Sí. Es el peor impuesto a los pobres, porque tú ves que la inflación en República Dominicana se concentra en dos rubros, lo que es los combustibles y lo que son los alimentos. Y cuando tú ves que en el caso de los alimentos llegan a representar el 50% de la canasta del quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres, es situación preocupante, más cuando a pesar del incremento del salario mínimo que se dio en julio, un 15.6% en promedio. El costo de la canasta básica es muy alto. De acuerdo a los datos oficiales del Banco Central, tomando nada más la canasta, ni siquiera promedio, la del quintil 1, lo más pobre, 23,000 pesos mensual, 15,600, que es el salario de referencia de la Seguridad Social, no te compra el 70% de esta canasta básica. Pero hay otra cosa. Eso es un reto terrible para la sociedad dominicana. Hay otra cosa, cuando se establece, ustedes le llaman inflación subyacente. La subyacente, sí. Que es cuando tú le quitas el petróleo, le quitas el gas, le quitas los combustibles, le quitas los elementos más volátiles del precio. Apenas bajó mucho menos. Y todavía... Es decir, quitándole petróleo, quitándole energía global, todavía el costo de la canasta está casi llegando al 7%. Al 7%. Está a su nivel más alto desde el año 89 y está creciendo de poquito a poquito, lo cual muestra que fuera de esos elementos que pueden ser temporales como alimentos o muy volátiles como es el caso de los combustibles, y va a haber un impacto que el impacto va a ser menor, pero estamos entrando también en un nuevo ciclo. Es que durante 11 años tuvimos una tarifa eléctrica congelada y ya estamos entrando ahora en un ciclo de 5 años donde cada trimestre va a haber, aunque sea de chin a chin, va a ser un pequeño incremento. Esta vez estamos hablando de 1.4% en promedio, no va a afectar demasiado, pero cuando tú lo ves, es un periodo de 5 años. Pues, es sacándote de la cartera 20 pesos todos los días. Tú dirías, bueno, no es nada, a los 5 días son 100. Lo que pasa que efectivamente, mira, si tú ves en el consumo bajo, ¿no?, que es la gran mayoría de la gente, el consumo hasta 300 kilovatios mensual, ahí el impacto va a ser menor. Estamos hablando de 25, 30 pesos. Claro, 25, 30 pesos no deja de ser dinero. Pero vamos a decir que es moderado, y más moderado porque ya a partir del año que viene se amplía la cobertura del bono luz. O sea, toda la gente que va a estar en el programa del Supérate no va a tener, ¿no?, el costo, ¿no?, del incremento de la tarifa, lo cual no me parece mal. ¿Qué va a ser? Sí. Ahora, es interesante ver que ya el mundo que tuvimos antes del COVID, este mundo murió.
Sí. Y de hecho hay algunos aspectos de este mundo que no queremos volver a ver. De hecho, vamos a decir, el Banco Central está recogiendo su batuto, todo su cosa. Es por eso, es como el dueño de una orquesta, bueno, ya vamos a recoger los instrumentos. El Banco Central está recogiendo los instrumentos que puso a disposición del público. Y ya va a tocar otro programa. Y ya se fue para una orquesta sinfónica, que son 4 horas. Ya terminaron lo bailable de eso, ahora vamos al concierto. Entonces, vamos a tener un programa quizá un poquito menos exuberante. Ahora, se supone también que la economía poco a poco vuelve a la normal. Se han recuperado el 90% de los empleos formales, lo cual no está mal. Ahora, esto es asumiendo la cantidad de empleos que había a principio del COVID, lo cual quiere decir que si bien estamos recuperando esto, no hemos dado trabajo a los 80.000 personas al año que entran. O sea que realmente faltaría todavía como 160.000 de la población empleos. Económicamente activa. Te aporta solicitud de mano de obra por 80.000 anuales. Efectivamente, o sea, es una buena noticia haber recuperado el 90%. Pero es un reto todavía. Pero todavía, es un lo reto. Cual te puede explicar eso porque la gente dice, mira, oye, pero yo no he visto esta recuperación. El sector turismo va a ser, yo creo que a menos que se complique de nuevo el COVID en los países que nos mandan turistas, y ahí es poco claro el panorama. Yo estoy escuchando mucha gente muy alarmada, Francia, Reino Unido, pero del otro lado, norte de Europa, yo veo las cifras que no parecen ser cifras tan graves. Entonces, eso es fundamental porque fuera de esto, con los datos que tuvimos en octubre, en noviembre, esta temporada de invierno, que va a concluir en abril del año que viene, va a ser un año récord de nuevo para... O sea, eso es extraordinario. Esta recuperación que ha tenido el sector turismo ha sido realmente extraordinaria. Otra noticia alentadora, Henry, es que el anuncio de que Estados Unidos y China acuerdan poner parte de su reserva petrolera en el mercado. ¿Tú no crees que eso pueda obligar a la OPE a bajar precios? Tú eres un experto en comunicación. Muchas gracias. Mucha comunicación. Sí. Esto yo creo que ha sido más el efecto comunicacional que el efecto real en el mercado. Bueno, el efecto que ha habido es que efectivamente cuando se anunció eso, los precios que estaban por encima de 80 cayeron a 75. Ahora, estamos empezando a ver lo que realmente se está soltando. Esta vez, antes de venir al programa, yo estaba leyendo un artículo y explicaban muy bien que lamentablemente lo que están soltando son petróleos crudos que nadie quiere, que con alto contenido en azufre y todo esto, que complica mucho porque para poder procesarlo hay que completar con gas natural, que por el incremento, o sea que ha sido más el impacto comunicacional, parece que va a ser necesario un poquito más para realmente bajar. Reconocemos, ¿no? El intento, pero es muy poco lo que puede hacer Joe Biden, porque mire, mientras la economía global se está recuperando, lo cual es buena noticia, y mientras, lo que es mala noticia, sigue esta disciplina tan sorprendente que han mostrado los productores de petróleo, que nunca habían estado así. Pero recuerden, en abril del 2020, el segundo mes del COVID, el petróleo cerró en abril en menos $37. Y en Texas se regaló una cantidad de todo el petróleo futuro. Cuando llegaron los buques, mire su petróleo, ¿dónde usted lo va a poner? No sirve para nada. Llévatelo, inclusive, mira, te doy dinero. Te doy para que te lo lleve. Llévate esto. Y ahora entonces, esto ha marcado tanto a los productores. No, mire, vamos a tener disciplina, en un buen momento para tener disciplina, porque la demanda empieza a crecer. Y fíjate, lograron llevar el precio del petróleo de menos 37 en abril a más de $80 en la actualidad, y se espera que el precio del petróleo se mantenga más o menos en esas aguas. Durante el primer semestre del 22 al menos, ¿verdad? Sí. Qué barbaridad. Vámonos a un cambio, señores. Ya sí vamos a entrar en el mes de diciembre. Yo sé que ustedes están esperando que nosotros les digamos la pitoniza que somos ahora en este momento, cómo va a estar la situación a partir de la decisión del Banco Central de aumentar su tasa monetaria de referencia. Vámonos a un cambio. Vamos a retornar casi de inmediato. Estamos en el programa A Rajatabla. Nos vemos en un momento.
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, mis amigos, estamos en a rajatabla, diciembre. Yo te voy a poner el panorama rápidamente. Si no fuera por la decisión del Banco Central, que tú eres el que la va a comentar, diciembre tendría prácticamente el doble, obviamente, de todo el circulante por pagos de salarios, prestaciones laborales, bonos de fin de año, una cantidad muy grande en proporción al Producto Interno Bruto, más el circulante normal. ¿No te parece a ti que eso solo, sin la decisión del Banco Central, nos hubiese llevado a un problema serio en términos inflacionarios? De cierto modo ya se estaba teniendo, ¿no? ¿Qué pasa? Es que si tú vas a los centros comerciales, si tú vas a los supermercados, tú ves anaqueles bastante vacíos. Desabastecimiento y carestía. Faltan productos, definitivamente. Hay productos que no han podido llegar. Algo que ayudó, de cierto modo, el tipo de cambio, especialmente en agosto y septiembre, que tradicionalmente es cuando muchos importadores empiezan a hacer los pagos para que de China empiezan a producir y después pagar para que lo pongan en el barco. Como la gente entendió, no sin razón, de que quizás era más prudente este año guardar el dinero, no mandarlo a China, porque tú no sabes cuándo te van a mandar las cosas y entonces el dinero está ahí en China y no está aquí. Entonces mucha gente ha esperado y yo creo que tú estás viendo ahora algunos pagos que se están haciendo porque están buscando la mercancía donde la pueden conseguir más cerca, que puede ser por ejemplo Brasil o los mismos Estados Unidos. O Panamá, y es un poquito más caro, porque obviamente hay escasez y hay mucho dinero en la calle. O sea, no solo en República Dominicana, en todas partes. Entonces, de cierto modo sí, los precios ya habían subido. Yo no creo realmente, mira, como la medida se está tomando ahora, y tú sabes que cuando tú tocas la tasa de interés, el efecto no es tan inmediato, o sea, no es como, mira, prender o apagar la luz, ¿no? O sea, que inmediatamente tú tienes luz, oscuridad. Creo que ahí fue más inmediatamente el mensaje de decir que, mira, estamos entrando en una nueva fase, que es inclusive para mí el año 2022 inició con esta medida es como el primer día del año 2022. Digamos que es como el narrador de las Águilas Cibaeñas, recojan.
Así es. Comiencen a recoger desde ahora para el año 2022. Así es. Yo soy el más francés de los aguiluchos y el más aguilucho de los franceses. Así que, mira, yo estoy... Pero sí, efectivamente, mira, va a haber mucha actividad. También psicológicamente, mira, la gente ha sido muy contrañida desde lo del COVID. Entonces yo creo que hay cierta propensión, ¿no? La gente quiere... Sí, hay un activismo en la gente. Y eso obviamente, mira, el comercio lo tiene que aprovechar. Sí, pero porque un comercio que no está, cuidado, como tú dices. Sí, la gente tiene que tener cuidado con el tema de los precios, porque cuando los precios suben, tú tienes más interés en tratar de ver en varios sitios, porque entonces puede haber más variación de precio entre un sitio porque hay un componente de sitio. Especulación también. Te quería decir dos cosas. Sí es verdad, yo te voy a poner varios temas que son fuertes para que tú picaditamente me lo respondas. Por ejemplo, la elaboración del presupuesto versus endeudamiento, el renglón endeudamiento en una situación, en un entorno como el que estamos comentando. Está inflación, está endeudamiento y está el déficit fiscal sin aparente intención de que se produzca una reforma fiscal en el corto plazo. Esas son situaciones que para el inversionista local y extranjero no parecen agradables a veces, porque todavía no sabemos cuál va a ser el comportamiento de las calificadoras de riesgo con respecto al índice de la República Dominicana. Mira, es interesante que tú abordes ese tema, porque efectivamente es muy sensible en un momento en el cual, producto del COVID y del reacomodo mundial, ¿no?, de las cadenas de logística, hay una oportunidad extraordinaria para la República Dominicana, y eso se está viendo, ¿no? Hay firmas que vienen del mundo entero, especialmente las que estaban ubicadas más en Asia, para reubicarse más cerca, el nearshoring, como se llama, y República Dominicana... La geopolítica se convierte en un gran activo. Sí, y República Dominicana está realmente en las 2 o 3 primeras posiciones de la lista, y yo creo que se pueden dar en los próximos 12, 24 meses grandes proyectos que se van a anunciar, de grandes marcas inclusive, grandes franquicias que se van a instalar en la República Dominicana. Por eso están... Por el lado de Zona Franca siempre. Yo creo que de todos los lados. Por supuesto, en el caso de Zona Franca, ahora, tú estás mencionando Zona Franca ha tenido un desempeño extraordinario desde el año pasado. Este año se va a superar un nuevo récord histórico, más de 7.000 millones de dólares de exportación. O sea, es algo a un punto tal que hoy en día prácticamente hay escasez de techos. O sea, quiere decir que ahorita es muy difícil poner a más empresas porque ha habido tanta demanda que ahora es una buena noticia, porque quiere decir que se han rehabilitado muchas zonas, que ampliar, construir, o sea que va a haber un boom adicional y del turismo y de las zonas francas en los próximos 2 años. Yo proyectaría fácilmente que dentro de 10 años vamos a pasar de 7 a probablemente 15 a 20 mil millones de dólares de exportaciones a través de las zonas francas. Ahora, nos tenemos que preparar para eso. Por eso es importante lo que tú dices. La calificadora de riesgo, que es la que le pone la nota al alumno, ¿no? República Dominicana, ¿cuánto punto? Entonces, eso te lo dice la calificadora de riesgo, y eso no es importante solamente para el país, sino también para las empresas, porque las empresas que van a buscar financiamiento, su calificación depende de la calificación del país. Donde están. Todo deja indicar de que el riesgo de que bajen la nota de la República Dominicana es nulo. Porque es nulo. ¿A qué tú atribuyes eso? 2 cosas. Primero, como siempre habían visto la República Dominicana con un grado de diversificación que ninguna economía de la región tiene. Eso sí es verdad. Y eso lo hemos visto, eso nos ha ido mucho. Se derrumbó el turismo, pero otros sectores generadores de divisa, las remesas... Entonces el sector exportador tiene un liderazgo asombroso. La minería, todo eso nos ayudó. Bueno, el año que viene tendremos menos remesas, lo más probable.
pero vamos a tener mucho más turismo. Entonces, siempre una cosa va a compensar un poquito más que la, y además, que la Henry, otra. cuando, como lo ha dicho el Ministerio de Economía, no solo el Banco Central, el PIB dominicano va a crecer por sobre el 10%, ya se dice, ¿verdad? Pero mira, estamos, pero eso es importante lo que tú dices. Estamos cerrando este año 2021 por encima en dólares de donde estaba la economía en el 2019, antes del COVID. Eso no estaba previsto. Sí, eso se esperaba llegar a eso en el 2023. El año que viene, al final del 2022, casi vamos a estar llegando a los 100.000 millones de dólares. Ese es un hito importante. Entonces, esto lo ven las calificadoras de riesgo. También lo que ven las calificadoras de riesgo, y creo que fue importante, y para esto había que cumplir o sí con el tema del pacto eléctrico. De no haber aumentado, a empezar a cumplir, ¿no?, con lo acordado, que era ir indexando de poquito a poquito la tarifa, ahí sí tú tenías un riesgo con las calificadoras de riesgo. Y el riesgo del endeudamiento descontrolado, que se había disparado. Al compararlo con el crecimiento con el PIB, que como tú dices, que sería de casi 100.000 millones, entonces baja el porcentaje porque, mira, del endeudamiento. Mira, Crédito Público acaba de publicar los datos de octubre, y yo creo que este fin de semana yo sacaré mi acostumbrado informe, ¿no?, sobre la deuda. La deuda, el stock de dólares, la cantidad de dólares, es la misma desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo se ha mantenido el endeudamiento constante en dólares, pero con la recuperación de la economía, ya entre marzo y septiembre, la deuda ya había bajado en 8% del PIB, lo cual es mucho. No porque estaba bajando la deuda, sino que la comparación, se estaba recuperando ya la economía. Y eso también lo están viendo las calificadoras de riesgo. Ahora, ¿por qué las calificadoras de riesgo entonces no van a subir la nota? Por otra razón. No hemos podido iniciar una agenda profunda de reforma, y esta agenda de reforma... Por el lado de la presión fiscal. Sí, y entonces no hay posibilidad, entiendo que no hay posibilidad de que el presidente Abinader implemente su agenda de reformas estructurales si no logra empujar el tema de la reforma fiscal. Porque la reforma fiscal es la que va a financiar las otras reformas, y yo creo que le queda una sola ventanita de tiro, que es el primer semestre de 2022. Si se logra discutir algo, tú vas a poder colar algo en un presupuesto modificado 2022, y si tú no lo haces ahí... Ahora te digo, en el plano político eso sería negociar la reelección del presidente, total. Si el presidente logra un acuerdo político que involucre una reforma fiscal, muchos partidos creen que la reforma fiscal le va a restar capacidad de crédito electoral al gobierno. No, será en el primer momento, pero cuando la economía obtenga los beneficios de esa reforma fiscal, se va a lo otro. Es decir, cuando uno le dice a su mujer, mira, no va a pasar, no vamos a comprar tal cosa, esto hay que parar. Está bien, en el primer momento hasta divorcio, pero pasa un tiempo y se ve la mejoría como consecuencia de esa medida, el matrimonio se consolida. Mira, Orión, yo no sé nada de política, y aunque supiera, no me corresponde a mí comentar la política. Yo creo que no sería apropiado. Entonces, lo que sí yo quiero decir es que se ha discutido que había un costo político en implementar la reforma. Puede ser. Ahora, el costo político de no hacer la reforma, yo creo que es mayor. Eso es verdad. Porque entonces, mira, si no se logra de nuevo articular algo de una reforma fiscal, que no quiera decir subir tasas, no. Yo creo en una reforma fiscal con espacio para bajar algunas tasas, no todas, tasa del ITEVIS definitivamente, tasa del impuesto a la renta para los pequeños negocios. Mira, ¿quién en su sano juicio piensa que vamos a formalizar negocio incrementando la tasa de impuesto a la sociedad de un 27 o un 30%? Eso no va a pasar. Ahora, si tú le dices a los pequeños negocios, tú vas a tener una tasa de entrada de un 10%, entonces tú vas a empezar a resolver el problema de informalidad, que es otro de los grandes problemas. Y te va a ingresar más recursos fiscales. Nos están votando aquí. Yo creo que si eso demuestra, a propósito de lo que tú dices del mensaje, eso demuestra que tenemos un mensaje positivo, porque si nos están votando y se acabó el tiempo, quiere decir que lo hicimos novedoso. ¿Te parece?
Excelente, muchas gracias por la oportunidad y tenemos que seguir ese positivo. Sí, yo me siento muy optimista todavía sobre la economía dominicana. Mire, donde estábamos hace un año, donde estamos hoy, la verdad que es bastante inesperado. A ustedes muchas gracias, señores. Henry Ebrán, economista de Mucho Food, amigo de nosotros, y por eso y por su calidad está con nosotros. Yo creo que nos ha ofrecido un buen panorama de la economía dominicana. Gracias, señores, por estar con nosotros. Este programa es a rajatabla. Estaremos con mucho gusto y con la gracia de Dios la próxima semana. Nos vemos.